En este momento a escuchar unas palabras del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Escuchamos un poco. Y el año pasado tuvieron un crecimiento de 6.7%, uno de los países que más creció económicamente en la región. La República de Indonesia tiene 260 millones de habitantes. Es uno de los países que tiene más lenguas vivas. Estamos hablando de más de 600, según comentaba ahora el embajador. Y creció 5.3% su economía el año pasado, una economía muy exitosa. Japón, que ya hemos recibido al embajador y al canciller, también nos acompañó el día de hoy, tiene una población de 127 millones de habitantes y su tasa de crecimiento económico el año pasado fue de 1.2%. Aquí nada más hay que dimensionar el tamaño de la economía japonesa y el 1.2% quiere decir un crecimiento importante para ellos. Malasia tiene una población de 29.6 millones de personas. Su crecimiento el año pasado fue 5.3%. Nueva Zelanda tiene 4.5 millones de habitantes. De los países que vinieron es el país más pequeño. Y su tasa de crecimiento el año pasado fue de 2.9%. Tailandia tiene 65.5 millones de habitantes. Su crecimiento el año pasado fue 3.9, casi 4. Y la República Socialista de Vietnam, que tiene una población de 91.5 millones de habitantes y tuvo una tasa de crecimiento del 6.6%, uno de los más altos del mundo. México ya es actualmente socio comercial de todos ellos. Queremos y hemos dicho que tenemos que diversificar el comercio exterior de México, las relaciones exteriores. Y esta es una de las regiones del mundo, como ustedes acaban de escuchar, y por eso me detuve a darles cuál es el crecimiento económico que tienen. Son algunos de los países más exitosos del mundo. Vietnam 6.6, por ejemplo. El promedio está arriba de 4% de crecimiento económico al año. ¿Por qué es importante para México en primer lugar? Por eso, y porque el crecimiento en los próximos años se va a dar en Asia. Si sumamos China a los países que les acabo de referir, estamos hablando de la economía más grande del mundo. El día de hoy hemos conversado con ellos, es un primer encuentro. Tenemos una agenda bastante amplia de trabajo. El presidente López Obrador les compartió algunos de los proyectos que para México son prioritarios y que varios de estos países pueden participar y contribuir a que tengamos éxito en esos proyectos. Y también les comentó del interés que su gobierno tendrá en que la relación con cada uno de estos países crezca. No solo hablamos de términos comerciales, sino crezca en todos los sentidos. Ese fue el sentido de la reunión de hoy, es visión de futuro. Si México tiene que ver y cuidar sus intereses comerciales y su presencia y su influencia en Estados Unidos, porque además ahí está, como ustedes saben, la comunidad mexicana más importante del mundo fuera de México. Pero también tenemos que ver al sur, como tuvimos ayer la reunión con América Latina y el Caribe, y el día de hoy con Asia. Asia es, hoy por hoy, o son en conjunto, las economías más importantes del mundo y las que están creciendo más rápido. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de esos países? Pues de la importancia que tiene la innovación y la importancia que tiene la participación efectiva del Estado. Casi todos los países que les acabo de referir, con diferentes modelos políticos, tienen política industrial, tienen política de desarrollo propia y tienen una gran capacidad de innovación coordinada en buena medida desde el gobierno o con el gobierno, con la participación del gobierno. Entonces, ese es el punto medular que hemos conversado el día de hoy y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Por favor, si me ayudan con su nombre y medio, por favor.
Sí, Sara Pablo de Radio Fórmula, buenos días. Preguntarle, por un lado, cuánto duró esta reunión y si hubo ya interés en algunos de los proyectos que se ha presentado, en qué medida se podría incrementar el comercio, y preguntarle, si me permite, del TLC. Ayer decía la ministra de Canadá que México cedió en bastantes cosas y que eso ayudó a las negociaciones. Ustedes ya como gobierno entrante y participantes de estas renegociaciones como observadores, ¿están con la certeza de que es un acuerdo benéfico para México, de que México no está cediendo demasiado y no a la larga va a salir perdiendo en algunos sectores? Gracias. Bueno, de los proyectos que ahora se mencionaron, destacaría yo los siguientes. Por parte de algunos de los países aquí presentes, es participar con México en todo lo que es la prevención de desastres y protección civil. Nos están pidiendo que nosotros mandemos expertos, no ellos mandarnos a nosotros. Esto fue muy interesante en la reunión, me parece que es un reconocimiento pues, a la experiencia y a la capacidad que México ha desarrollado en esa tarea, en esa materia. Se habló del proyecto para el Istmo de Tehuantepec, les interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los países aquí presentes el día de hoy son exportadores principalísimos hacia los Estados Unidos. ¿Por qué es importante considerar el Istmo de Tehuantepec? Porque parte importante de la producción que hoy se lleva a cabo en otros países, pues probablemente se pueda llevar a cabo en México, porque conecta al Pacífico con la costa este de los Estados Unidos. Entonces, notamos que les interesa y el presidente López Obrador les hizo varios comentarios sobre ese proyecto. Otro campo de trabajo relevante es el que tiene que ver con la agricultura y la industria forestal. Llama mucho la atención el planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador de hacer una reforestación tan a gran escala. Entonces, varios de los países que hoy asistieron tienen experiencias importantes y desean participar y contribuir a que tenga éxito este esfuerzo. Otro de los temas que se manejaron es respecto a nuevas tecnologías de energía. No solo la energía solar, sino otras formas de energía que tendremos que estar conversando con ellos. Es decir, es transferencia de tecnología o compartir tecnología. Otro tema, el que tiene que ver con mejorar, intensificar el contacto en tecnología e innovación entre esos países, porque el motor de su desarrollo no está solo en que son muy competitivos salarialmente, sino en su capacidad de innovación. ¿Cómo han desarrollado tecnología en base a empezar sin casi tecnología? Y hoy en día ya son competidores. Entonces nosotros ahí tenemos mucho que ver y aprender y compartir. Entonces, esos son algunos de los temas. Además de una visión política común, que ¿cuál sería esa visión política común? Pues a ellos también les interesa, tienen posiciones similares a la nuestra en cuanto a diversificar sus exportaciones, su comercio y participar con México en los organismos y en los espacios multilaterales, globales. Podemos hacer causa común en muchas cosas, porque tienen posiciones similares a las nuestras. Solo que a veces no lo tenemos presente todos los días, debemos tenerlo presente. Entonces, todo eso se habló. Y lo vinculo a la segunda pregunta que me hacías. ¿Qué sucede con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, es evidente que Estados Unidos está en una tendencia proteccionista. Eso para nadie es una sorpresa. Y tanto para México como para Canadá eso va a ser siempre un problema, porque es el principal mercado de Estados Unidos. Entonces, todavía no concluyen las negociaciones del tratado. Yo diría que cuando se concluyan, podríamos, a través del doctor Seade, hacer un balance más detallado de lo que contiene. Hasta el día de hoy nos hemos concentrado, como se dijo desde el día lunes, en defender lo que nos parece indispensable, en lo que nos parece decisivo, que son los derechos de México, su autonomía. Eso es. Viendo más allá, ¿qué debemos hacer? Y retomo lo que estaba yo diciendo, acelerar la presencia y el intercambio comercial y la inversión con otros países. Eso nos compete solo a nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y tenemos que hacerlo. Y si alguien tiene alguna duda, pues que revise la experiencia del último año.
como tú lo decías ahorita, que ha sido bien difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Diversificar. ¿Por qué tuvimos esta reunión? Por eso. Y vamos a empezar desde el primer día en esa dirección, pero queremos ganar tiempo. Y les ha parecido muy bien, están, yo diría, agradablemente sorprendidos de que se actuó tan rápido y que se les convoque tan rápido a un esfuerzo de tamaña envergadura. Eso es lo que hoy ocurrió en esta reunión. Buenos días, gracias Marcelo. Soy Gabriela Granados de la televisión pública japonesa NHK y tengo dos preguntas. Una es si se habló algo en particular del TPP y la segunda es si se planteó algo en relación con Japón, que de todos los países asiáticos es el que más invierte en México, incluyendo China. Invierte 7 veces lo que invierte China. Bueno, como tú sabes, tuvimos la visita del canciller del Japón, ya tuvimos varios encuentros con la embajada japonesa. Siempre ha habido una presencia muy relevante del Japón en temas de interés para México especialmente, y además un agradecimiento por el apoyo que siempre le han brindado a México frente a los desastres. Yo mismo estuve en Japón, en Tokio, en Nagoya, en 1986. Enseguida del sismo 85 hicieron un seminario muy interesante entre México y Japón, en ese caso fue allá en Japón. Y ahora tenemos una participación muy relevante en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, ya hubo una reunión con el canciller y se acordó un viaje al Japón que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. México va a participar, además de unas pláticas bilaterales, en lo que probablemente sea uno de los congresos científicos más importantes del mundo, que se lleva a cabo en Kioto. Es un foro que reúne a varios, diría yo, miles de científicos de todo el mundo. Nos invitaron al presidente López Obrador y va a ir un equipo, una representación importante de México y yo voy a estar ahí en Japón en esas fechas, en el mes de octubre. Y el día de hoy recibimos también invitación por lo que hace Corea del Sur y los demás países todos, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, están muy interesados. No se habló tanto del tratado porque ese tratado México ya lo ratificó, entonces ya no fue materia el día de hoy. Más bien, lo que hoy fue materia es cómo le hacemos para tener éxito entre todos. Por eso salió el tema del Istmo de Tehuantepec, que les importó mucho, les interesó. Entonces vamos a trabajar intensamente con todos y con Japón también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor Gutiérrez del periódico Reforma. 3 preguntas. La primera, ¿hubo interés por invertir en el tren de la península de Yucatán, que es el gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador en su sexenio? La segunda, vi salir a Jesús Seade de aquí de la casa. ¿Estuvo presente en la...? ¿No estuvo? Ursúa, perdón. Ursúa, ¿se habló algo? ¿Qué participó en ese aspecto, Ursúa? Se habló de números de inversión. Y otra, respecto al tema de ayer de Venezuela y Nicaragua, se mencionó que México va a respetar la libre autodeterminación y la no intervención. Sin embargo, sí se deslizó la posibilidad de que México sea un país conciliador. ¿Podría México mediar con estos países para que tengan paz? ¿Podría mediar la situación que están pasando? Gracias. Bueno, muy breve, de la reunión de ayer comenté que vinieron todos los países invitados, a pesar de las diferencias que entre ellos pueda haber, y que eso se debe a que se le confiere al gobierno electo y especialmente al presidente electo una autoridad moral y política, por decirlo así. Caso contrario no habrían venido, habrían faltado unos o otros no habrían estado. Y eso significa que nosotros tenemos, lo que dije ayer, es que tenemos que preservar esa capacidad y ese ser un punto de referencia, además de respetar a cada país, ser un punto de referencia como en alguna época México lo fue. Habrá tiempo y espacio para desarrollar esta tesis, pero México hará todas las acciones cuando ya estemos en el gobierno, pensando siempre en mantener la capacidad de mediación y la autoridad política de México. ¿Esa qué te la da? Pues te la dan los países. Esa es una pregunta. Respecto a lo que tiene que ver con
los proyectos que más les Bueno, ahí las interesaron. palabras de Marcelo Ebrard. Ya le haremos una síntesis un poco más adelante para presentarle la información completa de lo que se dijo en esta conferencia de prensa. Mientras tanto,